Cordial saludo, querida profesora. Mi nombre es Diego Esteban Montañez, del programa de licenciatura en Ciencias Sociales. Para este eje número 3 de procesos investigativos de corte histórico, voy a hablar de un tema de suma importancia, un tema histórico que marcó para siempre el ritmo y la historia de la humanidad, en especial del siglo XX. Estoy hablando, por supuesto, de la Guerra Fría. ¿Qué es y cómo se originó la Guerra Fría? La Guerra Fría es un conflicto no bélico entre los países beligerantes, entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, y cada uno con sus respectivos países satélites. ¿Cómo se originó la Guerra Fría? La Guerra Fría se originó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a mediados de los años 40, principios de los 50. Muchos historiadores concuerdan en que el origen o el principio de la Guerra Fría se originó en la Conferencia de Yalta, la llamada Conferencia de Yalta, por parte de los líderes del bando aliado de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Winston Churchill, eh, Joseph Stalin y Theodore Roosevelt de Estados Unidos. Esto, como ya sabemos, marca la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el destino de los países ocupados, pero también el inicio de la Guerra Fría. Ahora, ¿cuál es la influencia de la Guerra Fría en Colombia? Como bien sabemos, en los años 50 Colombia era principalmente un país rural. Esto, bajo el mando de la oligarquía colombiana, como siempre ha sido común en la historia de Colombia, marcó una desigualdad muy grande. Influenciado la sociedad colombiana por el creciente auge de las políticas comunistas y de la Unión Soviética, nacieron, bajo la desigualdad y la pobreza extrema, las guerrillas comunistas en Colombia, a partir de las necesidades del campesinado. Estamos hablando de las ya conocidas FARC, EPL, ELN y muchas otras guerrillas que surgieron a mediados de los 50, principios de los años 60. El origen de estas guerrillas y las ideologías era imponer en Colombia un Estado comunista socialista. Todo esto bajo las políticas de querer una sociedad más igualitaria para todos. Eh, como consecuencia, y más adelante como consecuencia de esta formación de las guerrillas, nació o fue el principal motor de la guerra civil en Colombia, una guerra por supuesto que es llamada de baja intensidad. Con el crecimiento de las guerrillas comunistas en Colombia nacieron muchos grupos al margen de la ley, estamos hablando de los grupos paramilitares, las conocidas AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, y bueno, el conflicto que fue muy marcado en especial en los años 60, 80 en la sociedad colombiana. Ahora, hablando netamente de la influencia de la Guerra Fría en Colombia y de cómo esto constituyó, pues el Estado colombiano entre los años 50 y 80, en alianza con los Estados Unidos, hablando principal del impulsor de las políticas capitalistas, creó conjuntamente políticas capitalistas, políticas imperialistas, políticas neoliberalistas y de libre mercado que quería imponer o que marcar el hito de la economía en Colombia. Esto por supuesto que no le gustó a los sectores comunistas, estamos hablando de la guerrilla, y pues esto también elevó muchísimo más el conflicto armado en Colombia entre el Estado colombiano y las guerrillas comunistas. Más adelante ya vamos a hablar de la Guerra Fría que finalizó en el año 91 con la caída del muro de Berlín en Alemania, que ya dejó de dividir entre el bloque comunista y el bloque capitalista el mundo. Con la caída del muro de Berlín y la caída de la economía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, finalizó la Guerra Fría y dio como, entre comillas, victorioso a los Estados Unidos de América y su política de capitalismo, pues a partir de ahí los países de la gran mayoría del mundo optó por las políticas capitalistas y el desarrollo económico en base a dichas políticas. ¿Qué pasó en la sociedad colombiana al finalizar la Guerra Fría y qué consecuencias podemos encontrar? Entonces, entre las consecuencias podemos encontrar el desarrollo, hablando sociológicamente hablando, de una cultura violenta, de una cultura traqueta, que siempre ha estado muy inmersa en la guerra, y a partir de ahí pues podemos hacer un análisis sociológico, cultural y antropológico. ¿Cómo podemos decir esto? Más allá de las consecuencias bélicas que trajo esto, de la guerra bélica que bien sabemos y que todos los colombianos somos conocedores de ella, estamos hablando de unas diferencias ideológicas. Siempre ha sido lo mismo en la historia de Colombia, la diferencia ideológica bipartidista,
remontándonos casi un siglo atrás. Después la diferencia ideológica entre izquierda y derecha, que fue el hito del conflicto armado en Colombia, y a partir de ahí pues trajo consigo unas consecuencias, algunas buenas y otras malas. Por ejemplo, las guerrillas comunistas, y no solamente las guerrillas comunistas, sino por ejemplo el M-19, que nació en los años 80 como una guerrilla nacional democrática, incitó también a la participación política, es decir, demandaban asilo político. A partir de ahí pues, se creó la Constitución del año 91, que permitió que las políticas y los partidos de izquierda tuviesen más representación democrática en el Estado colombiano. Esto pues trajo consigo que el conflicto armado en Colombia se limitara bastante y que pues tanto las diferencias ideológicas se limitaran con la participación política de todos los extremos en Colombia. Los impactos pues básicamente fueron esos. Como consecuencia y para concluir podemos mencionar eh, al finalizar la Guerra Fría, como mencioné, en el año 91 con la caída del muro en Berlín y la economía en decadencia de la Unión Soviética, podemos finalizar que dejó en Colombia una huella imborrable el conflicto armado. También maximizó la participación política de sectores o de partidos excluidos por la oligarquía y el Estado colombiano, y permitió que toda política, toda ideología y en especial las sociedades marginadas, las sociedades rechazadas y las más empobrecidas de los sectores colombianos permitieran un asilo político en toda la historia, como vemos actualmente, por ejemplo, un gobierno de izquierda en Colombia. ¿Vale? Muchas gracias.